Buenas noches, maestras. Vamos a continuar con uno más de los videos que he utilizado. Este es referente a lo que desde aquella reunión que tuvimos antes de Semana Santa y en estas semanas estaremos trabajando, que es lo que tiene que ver con la introducción. Yo le pongo aquí dos en el sentido del esquema de cronograma que les puse, pero esto refiere a la parte uno, que es la introducción. ¿Ok? Iniciando. El primer capítulo tiene carácter introductorio, por lo que consiste en una descripción general del problema que ha de estudiarse y la forma en que se aborda. Esto de problema, póngalo entre comillas, lo vamos a ver al llegar en unos minutos más a lo del planteamiento del problema. ¿Sí? De este modo, el capítulo de introducción debe proporcionar al lector una idea clara y precisa de lo que se propone, es decir, consiste en una breve reseña de los aspectos más relevantes que se tratan de forma más amplia en los capítulos subsecuentes. Capítulo subsecuente se refiere al método, que es lo que primero trabajamos, los resultados y las conclusiones. Se refiere con los capítulos subsecuentes. La introducción se divide en varios apartados. El primero es antecedentes. Como todo capítulo, el capítulo 1 ha de tener su propia introducción. Esta debe comenzar por ubicar el tema ante un contexto amplio, de manera que posteriormente sea fácil comprender su importancia, limitaciones y proyecciones. Para tal efecto, es aconsejable que el autor analice los antecedentes del tema, ubicándolo de forma general dentro del área que se trate y lo especifique paulatinamente. En este sentido, podría pensarse en la imagen de un embudo. Se habla de forma amplia del tema y poco a poco se lleva al lector hasta el punto de interés. Esto tiene que ver con la forma de construir conocimiento científico que ya les he venido describiendo en los otros videos. ¿Sí? Bueno, aquí introducción, o sea, como retomando todas estas partes. Introducción, es decir, lo que introduce, lo que mete, lo primero, ¿sí? Y antecedentes, lo que lleva a esto que estamos trabajando. Un antecedente es lo anterior, lo que tenemos previo, ¿sí? En el sentido teórico para lo nuestro, ¿sí? Basados en el esquema que hemos venido manejando. Continuando con los antecedentes, es una información que comunica los motivos que despertaron el interés por el proyecto y permite conducir al lector por el proceso para definir la necesidad de realizar un estudio acerca del tema. He preferido poner estudio en lugar de investigación de donde tomé las referencias, lo principal desde la parte institucional, por lo mismo que les decía de cuidar el no considerar que esto es una investigación formal tal cual. Prefiero decir un estudio, en el sentido de algo que intentamos entender a partir de nuestra experiencia, ¿sí? De forma sencilla, por eso lo pongo así. ¿Ok? En este sentido, ustedes van a desarrollar el marco de referencia al problema, indicando el lugar, áreas con las que interactúa, desde dónde se conoce el problema. Es importante comentar el enfoque con que se está analizando el problema. Aquí el alumno tiene que manifestar todo lo que conoce sobre el tema que pretende desarrollar lo más amplio y completo que se pueda. Es deseable que indique sus referencias sobre el tópico, las disciplinas comprendidas, la bibliografía y todos los posibles detalles que permitan evaluar su conocimiento del tema. En una memoria de proyecto no se usa un marco teórico que tiene que ver con desarrollar de manera mucho más amplia los elementos de conocimiento teórico que les apoyan a su trabajo. En este sentido, dentro de la memoria del proyecto, lo que es la introducción y especialmente los antecedentes tendría que ver con su marco teórico. O sea, en una investigación formal propiamente aquí no va, pero para ustedes ahí es donde van a poner los conocimientos teóricos que poseen sobre lo que han venido desarrollando. ¿Ok? Muy bien. Después de los antecedentes viene el planteamiento del problema. He querido continuar con la tradición institucional de este formato para, pues, como les he dicho, para no meter ruido. Pero aquí tendríamos que más bien hablar de definición del problema, ¿sí? El problema, desde el principio le dije que esperábamos esta parte para entenderlo. Un problema en ese sentido no es una cuestión adjetival, es decir, de lo malo, porque generalmente consideramos un problema como algo malo, un conflicto. No, aquí problema entendemos como la situación aquella que nos genera un interés para buscar entenderlo, algo de lo cual hace falta información que nos permita entenderlo de una manera más clara, más concreta, siguiendo la cuestión de la investigación, desde donde parte esto de planteamiento del problema. Para ustedes el problema es la situación específica que ustedes trabajan. Recuerden lo que les dije en aquella reunión. Sí, es decir, sí, trabajan con niños de cierta edad.
pero ustedes se van a especificar sobre cierta situación, ambientación, problemas de conducta, reglas de socialización, comunicación, etcétera. Es decir, ese va a ser el problema, pero no se confundan, no es problema en el sentido de algo malo, sino sobre qué te vas a dirigir. Una descripción de esta parte. En un proyecto lo primero que hay que definir es el problema. El problema detectado surge de una idea, dificultad, necesidad, duda o pregunta. Una vez que se tiene definido, es necesario reunir y analizar diversos hechos, datos, información, documentos y cualquier antecedente que se tenga sobre el tema. Después de que haya leído documentos suficientes acerca del tema, tendrá mayor claridad sobre lo que va a desarrollar. Con esta recopilación podrá identificar los elementos clave, relaciones entre estos y las dimensiones de cada uno de ellos para poder determinar el contexto, alcance, enfoque y objeto de estudio. Una de las dificultades más frecuentes al llevar a cabo un proyecto es cómo encontrar un problema significativo que justifique un estudio. En el trabajo cotidiano o ejercicio de profesión existen problemas grandes y pequeños. Lo más recomendable es abordar el que esté directamente relacionado con su trabajo. Antes de definir el problema es necesaria una introducción referida al mismo. Esta debe ser breve, despertar el interés del lector y presentar la información que necesita para comprender el problema que se intenta solucionar en el estudio. Normalmente el problema en una investigación se acaba con una pregunta, ¿sí? Es decir, se plantea en términos de pregunta lo que van a realizar, ¿sí? Esto, esto va de este modo. Estas partes del planteamiento del problema y antecedentes, para que me entiendan más. En los antecedentes se van a referir, por ejemplo, si ustedes van a ver motivación y socialización en niños de una guardería, por decir algo. Al principio, en antecedentes, ustedes van a poner la información que tiene que ver con PADI, con Nixon, con el grupo de edad por el cual están trabajando y su desarrollo, ¿sí? Y van a terminar los antecedentes planteando sobre, y un aspecto importante es el de la socialización, por ejemplo. En el planteamiento del problema van a reunir información más específica que hable sobre ese aspecto de la socialización, ¿sí? Esa información, ahí van a ampliar y ser más ampliar en el sentido de reunir más información, pero específica sobre ese punto de la socialización en niños de determinada edad, los problemas que se presentan, ¿sí? Las necesidades que hay allí. Ese es el planteamiento del problema en este caso para ustedes porque es sobre lo que se van a enfocar, ¿ok? Después del planteamiento del problema viene la justificación, ¿sí? La justificación se trata de explicar la trascendencia del estudio que se propone decir para qué es relevante. Es decir, pueden poner información muy buena en antecedentes y en el planteamiento del problema, pero ahí todavía no están diciendo, ¿y esto para qué nos va a ser importante? ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí? En este apartado dispones el valor potencial de los resultados del estudio, tratando específicamente algunos puntos como lo siguiente. Esto es como una guía, no que lo digan tal cual, es una cuestión para reflexionarla sobre la posible justificación. Por ejemplo, ¿qué nuevos conocimientos aporta la solución del fenómeno en estudio? ¿Qué grupos se beneficiarán con el estudio? ¿De qué manera específica el estudio auxiliará a las personas que se dedican a este campo? ¿El estudio representa un servicio encaminado a la solución de algún problema actual de la comunidad? Estos puntos no deben desarrollarse como una explicación global de la necesidad de estudio en el campo, sino a la manera de una declaración específica de los méritos del propio estudio. Es decir, todos tenemos claro que hay que cuidar a los niños para explicárselos. Sí, pero tú vas a decir qué de ese cuidado va a aportar tu estudio o tu trabajo, pues, tu proyecto. Pues lo que tiene que ver sobre cómo ayudar a generar socialización. Eso es lo que es la justificación, pues, porque la justificación, tú sabes, digo, porque la socialización tú sabes que es importante para su desarrollo, información que ya nos pusiste previamente, ¿sí? Hay un autor, Pardinas, que propone 3 criterios para calificar un problema, en este sentido de la justificación. Uno es la relevancia científica, está en relación con la contribución científica que ofrece el estudio, supone ofrecer nuevos conocimientos a la educación como ciencia. Es decir, aquí entienden en el sentido en el caso de ustedes, tendría que ver técnicamente qué es lo que aportaría. Aportaría una forma de aplicación práctica de técnicas de ambientación para cuidar la socialización. O sea, en esta parte hablamos en términos técnicos, es decir, ¿qué puede aportar más a la cuestión científica? ¿Sí? La relevancia humana, es decir, que implique la posibilidad de solucionar problemas que atañen a la comunidad. Ustedes van a decir,
por qué es un problema o puede ser un problema en específico lo que ustedes van a manejar y que su trabajo puede ayudar a ello. ¿Sí? La relevancia contemporánea. Supone que el estudio ofrezca un servicio que posibilite la solución de algún problema actual de la comunidad. ¿Sí? Tienen que mencionar qué tanto hoy día lo que ustedes estén trabajando con sus niños es un problema. ¿Sí? Es decir, o algo que se necesita trabajar, ¿eh? Para no meterles más ruido con lo de problema. Y terminamos con objetivos. Digo, toda esa información no tendría sentido si no lo orientamos hacia, bueno, al final, ¿qué vas a obtener? En la justificación es para qué nos sirve, pero aquí es específicamente qué prometes tú que vamos a obtener a través de tu estudio. Los objetivos son las contribuciones que el autor pretende derivar de su estudio. Para plantear los objetivos es indispensable conocer con detalle qué es posible lograr mediante el estudio. Solo así se fijan objetivos debidamente fundamentados y susceptibles de alcanzarse. Tales objetivos deberán ser congruentes con la justificación del estudio y los elementos que conforman la problemática que se estudia. ¿Sí? Todo debe llevar un continuo, desde su título, los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, posteriormente el método con todos sus apartados y luego los resultados. O sea, tiene que haber un continuo, una lógica. O sea, desde el principio debe ver hacia dónde apunte su trabajo. Por otra parte, para plantearse objetivos a corto, mediano y largo ahí en ese error, es necesario tener en cuenta los diversos aspectos y o circunstancias que pueden limitar o incluso impedir la realización plena de los objetivos, como será la falta de recursos financieros, humanos y materiales, etc. Sin embargo, es válido que el autor se plantee objetivos que puedan no ser directamente alcanzados por el mismo, pero sí como consecuencia de las aportaciones de su trabajo. La descripción de los objetivos debe ser clara y concisa, para lo cual es imprescindible seleccionar cuidadosamente los verbos que han de utilizarse en cada uno de ellos, como conocer, comparar, determinar, detectar, identificar, evaluar, etc. Esta sección se inicia con una frase como los objetivos del presente estudio son. Además puede plantearse un objetivo general seguro de uno o varios objetivos específicos. Por ejemplo, si yo digo esta cuestión que les decía de estrategias de manejo de socialización en niños de un kinder, una guardería. En los objetivos yo voy a plantear eh, implementar técnicas de socialización en un grupo de tales edades. Sería mi objetivo general. Porque se trata, eso va a ser tu trabajo. Puede que incluso que sea un solo objetivo y hasta ahí pares esta parte. Pero a lo mejor tú tienes otros específicos. A lo mejor un específico de esta parte es este, identificar áreas de oportunidad en problemáticas de los niños. No, o sea, ustedes no trabajarían así, pero para darles un ejemplo. ¿Sí? O sea, no crean que es igual aquí a que va a haber muchísimos objetivos. No, o sea, de hecho el tipo de trabajo que ustedes hacen es claro en cuanto a los objetivos que tienen lograr. Lo tienen incluso en las planeaciones que ustedes hacen o la forma en la cual sus maestros les plantean este trabajo. Bueno, esto sería todo en esta parte. Obviamente, paulatinamente voy a ir revisando lo que me presenten, las propuestas que les pedí que me hicieran y en base a eso vamos a seguir trabajando. Bueno, seguimos en contacto y un saludo afectuoso a todos.